Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Muy buenos días, iglesia. Podemos tomar asiento. ¿Cómo amanecieron? Amén. Bendecidos y en victoria. Y por acá el pastor David con ganas de marchar. Recuerden que hoy es la marcha. Amén. A las 2 de la tarde. Pero primero, lo primero, el culto. Vamos a darle gracias, a seguir dándole gracias al Señor. Y el sermón de esta mañana se titula Equilibrio. Amén. Equilibrio, así se titula. Y a veces se nos hace difícil identificar un árbol, ¿verdad? Podemos ver un árbol o una mata y no sabemos de qué es ese árbol o de qué es esa mata, ¿cierto? Nos pasa, ¿cierto? Porque no tiene fruto. Y como no tiene fruto, no sabemos de qué es. Bueno, ese árbol de qué será, esa mata de qué será, ¿cierto? No sabemos. Pero también hay árboles, hay matas que uno ve y es muy fácil identificarlas, porque uno puede decir, ah, no, esa es una mata de limón, o esa es un almendro, o eso es de guanábana, o eso es de banano, etcétera, etcétera, ¿cierto? Nos pasa, ¿verdad? Podemos identificar algunos árboles o algunas plantas muy fácil, aunque no tengan fruto, pero las reconocemos por sus características, las reconocemos por la forma del árbol, la forma de la hoja, por la forma sabemos que son de determinada forma. Y de la misma manera sucede con las personas. En ocasiones vemos a alguien y por su manera de vestir, por su manera de hablar, por su manera de ser, de expresarse, podemos decir, ah, no, tal fulanito tiene tal profesión o tal fulanito hace tal cosa. Por ejemplo, si vemos a un policía, ¿qué vamos a pensar que es? Obviamente un policía, ¿cierto? Si vemos a alguien con una bata blanca y un estetoscopio, ¿qué vamos a pensar que es? Un doctor, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo pasa? Un carnicero, dice el pastor, pero con un estetoscopio no. Aunque no hayamos visto a esas personas ejercer su profesión, si las vemos vestidas de cierta manera, nosotros vamos a decir, esta persona hace esto, esta persona es un doctor, es un policía, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, los hijos de Dios, debemos ser identificables por lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Es decir, que nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, debe reflejar que somos hijos e hijas de Dios. Nuestra esencia y nuestra identidad en Dios tiene como resultado unos frutos, y esos frutos deben evidenciarse en nuestras vidas sí o sí. No se trata solamente de ser cristianos y ya. Si nosotros somos cristianos, hijos e hijas de Dios, debemos dar un fruto en nuestras vidas y ese fruto se debe evidenciar. Y ya hemos hablado en ciertos devocionales y en ciertas prédicas acerca del fruto que como hijos e hijas debemos dar en nuestras vidas, ¿verdad? Y debe ser un fruto que sea bueno, porque como dice la palabra, el buen árbol de su bondad da buen fruto. Entonces, nosotros como hijos e hijas de Dios debemos dar buen fruto. Y el fruto se manifiesta a través del carácter, es decir, que el fruto del Espíritu Santo de Dios trabajando en cada uno de nosotros y obrando en cada uno de nosotros va a reflejarse en lo que yo soy, en cómo soy yo, es decir, en mi carácter. Y el fruto también se manifiesta en las obras, es decir, en lo que yo hago, cómo ejerzo los dones y talentos que el Señor ha puesto en mi vida, que el Señor me ha entregado. Mateo capítulo 5, y espero que hayan traído sus Biblias. Mateo capítulo 5, versículo 16, nos dice lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios, a vuestro Padre que está en los cielos. Y Efesios capítulo 2, versículo 10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En estos versículos
En estos dos versículos se nos habla de qué? De buenas obras, ¿verdad? Y en Mateo se nos dice que nosotros debemos realizar buenas obras para que las demás personas a nuestro alrededor vean esas buenas obras. Es decir, que las obras que nosotros hacemos como hijos e hijas de Dios deben ser vistas por los demás, deben ser evidenciadas hacia los demás. El objetivo no es como tal, hermanos y hermanas, que nosotros nos llevemos toda la gloria o que las personas que están a nuestro alrededor digan, ay, pero qué bueno está el fulanito, qué bueno está el fulanita. No, el objetivo es que cuando nosotros realizamos esas buenas obras, las personas van a glorificar a Dios porque saben que somos hijos e hijas de Dios. Es decir, que la mirada no va a estar direccionada hacia nosotros, sino mira lo que Dios ha hecho en esa persona. Amén. Y en Efesios nos dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y creados para buenas obras no significa que nosotros solamente vamos a hacer buenas obras y ya, porque el versículo nos dice que debemos andar en toda buena obra, porque dice para que anduviésemos en ella. Y andar significa todo el tiempo estar realizando buenas obras, y no significa solamente el servicio, sino en todo lo que yo hago en mi vida, cómo desempeño mi vida, es una buena obra conforme a lo que el Señor nos vaya direccionando. Entonces, iglesia, somos creados para andar en toda buena obra y para que esas obras sean vistas por los demás y glorifiquen al Padre Celestial. Vamos bien hasta aquí, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Y vivimos en esas buenas obras por el fruto del Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Y desarrollamos esas buenas obras por lo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en nosotros, que son los dones y talentos. Yo sé que en ocasiones esto de los dones y talentos nos choca un poquito porque solemos decir, no, pero es que yo no sé hacer nada, o el Señor no ha puesto nada en mí, yo no sé hablar, yo no sé andar, yo no sé cómo llegarle a la gente. Pero al menos un don o un talento ha puesto el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros, direccionado por nuestro Padre Celestial. Y ya que estamos hablando de dones y talentos, voy a citar el ejemplo de dos personas de la Biblia, y ellos son Sansón y Marta, Antiguo y Nuevo Testamento respectivamente. Sansón en cuanto al ministerio como tal y Marta en cuanto a las labores del hogar. Sansón, su historia la podemos encontrar en Jueces capítulo del 15 al 17 si mal no recuerdo. Y Sansón fue separado para Dios, ¿verdad? Sansón desde su nacimiento fue consagrado al Señor. El ángel le dio una palabra a su mamá y le dijo, él va a ser nazareo. Eso significa que él iba a ser separado para el Señor, con una fuerza totalmente sobrenatural. No sabemos la historia de Sansón casi que de memoria, ¿verdad? Porque yo, bueno, en mi caso particular desde chiquita, he visto historias de Sansón en muñequitos, en películas, etcétera. Y su propósito como tal no era ser fuerte, sino que Dios le dio esa fuerza para liberar al pueblo de Israel. Y él, con toda esa fortaleza que el Señor le dio, mató a un león, derrotó a 30 hombres, hirió a 1000 filisteos con una sola quijada de asno. Y finalmente, cuando ya llegó el momento de su muerte, derribó el templo de Dagón. Él como tal cumplió con todas sus asignaciones en el ministerio, pero en su ser, es decir, su esencia, su identidad, estaba en ser impulsivo, ser desordenado en sus deseos. Sus decisiones eran guiadas por sus emociones y se involucró con mujeres que lo perjudicaron, y también desobedeció la consagración que Dios le había hecho desde antes de formarlo en el vientre de su mamá. Por otro lado tenemos a Marta en el Nuevo Testamento. Era muy servicial. Ella mantenía la casa limpia, la comida a tiempo, todo en su lugar, y se preocupaba mucho
por todo el tiempo tener las cosas en orden. Vivía en angustia, turbada, en afán, porque todo el tiempo quería tener las cosas ordenadas, las cosas donde cada una tenía su lugar. Y los dos estaban cumpliendo, ¿cierto?, con su parte en el ministerio. Estaba cumpliendo Marta en el área del hogar, en todo lo que tenía que hacer. Y Sansón estaba cumpliendo en su ministerio. Estaba desarrollando el llamado para el cual el Señor lo llamó. Estaban desarrollando sus dones y sus talentos. Estaban haciendo lo que sabían hacer. Pero estaban descuidando algo muy importante. Y eso era su relación con Dios, su relación con Jesús. Si miramos a Sansón y a Marta, como si cada uno de ellos fuera un árbol, miramos su esencia, su naturaleza, ¿cuál es? Ellos fueron llamados para ser hijos de Dios antes de ser llamados al servicio. Ellos fueron plantados en el Señor para servirle al Señor, pero también para tener una relación con el Señor. Antes del hacer, está el ser hijos e hijas de Dios. Si bien es cierto, hermanos y hermanas, el hacer es importante, es mucho más importante el ser hijos de Dios. Leímos en los 2 versículos anteriores que nosotros debemos realizar buenas obras, pero no debemos dejar que el hacer como tal, lo que yo estoy desarrollando en mi ministerio, en mi trabajo, en mi vida, en mi casa, invada lo que yo soy delante del Señor y la relación que debo tener con mi Padre Celestial. Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta porción bíblica hace parte del Sermón del Monte, donde Jesús le está enseñando a mucha gente y principalmente a sus discípulos a que ellos deben aplicar la palabra de Dios en sus vidas. Y por supuesto hoy tenemos estas escrituras en nuestras manos y debemos abrazarlas y aplicarlas en nuestra vida. Y en el contexto de ese capítulo, el Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos que no se preocuparan por nada, porque Él tenía cuidado de cada uno de ellos, más bien que se preocuparan por buscar el reino de Dios, y todas las cosas por las cuales ellos se estaban preocupando iban a venir por añadidura. Porque a veces solemos en la preocupación, nos dejamos ahogar por la preocupación, y eso nos lleva a la exigencia de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que trabajar, tengo que madrugar, tengo que resolver, tengo que buscar, y eso nos lleva a producir, y no está mal el producir. Ya lo vimos que debemos realizar y andar en buenas obras para darle gloria al Señor. El problema está, hermanos y hermanas, cuando nosotros nos ocupamos más de servir, producir, trabajar, hacer, quitar, poner, y no nos ocupamos en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Dejamos de existir para el Señor, dejamos a un lado nuestra relación con el Padre Celestial, con aquel que nos llamó a hacer. Y lastimosamente estamos menguando en nuestra intimidad con Dios, porque estamos priorizando las actividades que nuestra relación con el Padre. Y es importante que entendamos que quien soy yo delante del Señor es mucho más importante que lo que yo pueda hacer para el Señor. En una ocasión, David le dijo al Señor que él podría hacer muchísimos sacrificios, que él podía presentarle muchísimos holocaustos. Recordemos que David era rico y tenía vacas, tenía corderos, tenía de todo para presentarle al Señor, pero él entendió que el Señor, más que esos sacrificios, que esas ofrendas, quería el corazón de David, un corazón contrito y humillado delante del Padre Celestial. Y el Señor en eso
es que se va a agradar, en que nosotros nos presentemos delante del Señor con un corazón quebrantado, con un corazón dispuesto a servirle a Él y a estar en intimidad primero con Él. No se trata de invalidar los dones y los talentos y lo que nosotros hacemos para el Señor, para nuestra casa, para el trabajo. Pero la misma palabra nos dice, hermanos y hermanas, que debemos presentarnos delante del Señor. Como siempre, el problema está en que nosotros no desarrollamos un equilibrio, nos inclinamos más hacia un lado que hacia el otro. Y nos estamos inclinando más hacia el tengo que hacer esto, tengo que resolver esto. Nos estamos inclinando más hacia las preocupaciones que hacia el Señor. Así que necesitamos un equilibrio en nuestras vidas. Llega el momento en el que nos encasillamos tanto en lo que damos y hacemos que perdemos esa comunión con el Señor. Perdemos esa relación con nuestro Padre Celestial y Él nos llamó primero a relacionarnos. La palabra equilibrio significa la capacidad de mantener estabilidad y armonía entre diferentes aspectos de la vida sin permitir que uno de ellos domine de manera desproporcionada a los demás. En otros términos, equilibrio es la capacidad de servir a Dios con compromiso sin descuidar nuestra relación con Él, nuestra salud, nuestra familia, nuestro descanso, nuestra vida personal. El equilibrio no significa que todas las áreas de nuestra vida van a recibir la misma atención o el mismo tiempo, porque hay temporadas en que una responsabilidad va a requerir más tiempo, más compromiso que otras. Entonces debemos reconocer con la ayuda del Espíritu Santo qué área, en qué temporada de nuestras vidas está necesitando dicha atención. Y ustedes saben, yo sé que sí lo saben, así que todos van a decir al mismo tiempo, ¿quién es nuestro perfecto ejemplo de equilibrio? ¿Quién es? Jesús, pero con confianza. Jesús es nuestro perfecto es nuestro perfecto ejemplo de equilibrio. Y durante su ministerio Jesús tuvo una agenda extremadamente ocupada. ¿Cuántos saben eso? Hemos leído los evangelios, ¿verdad? Jesús vivía ocupado. Jesús sanaba, liberaba endemoniados, enseñaba, compartía con su círculo íntimo, iba a bodas, celebraba, lloraba, tenía su tiempo personal. Sin embargo, allí mismo en los evangelios podemos encontrar que Jesús también se apartaba a orar. Él hacía tiempo para estar a solas con el Padre. Y en el capítulo 5 de Lucas, Jesús, después de sanar a un leproso, Él le dice, vete, preséntate delante de los sacerdotes, pero no le digas a nadie. Pero ese no le digas a nadie, porque nos dice la Biblia que su fama se extendió y a causa de esto, mucha gente llegó para que Jesús lo sanara. Pero el verso 16 de Lucas 5, subráyelo, ráyelo, escríbalo, memorícelo, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La necesidad de las personas, iglesia, no desplazaba la necesidad de Jesús estar con su Padre Celestial. Amén. Lo ocupado de su agenda no lo empujaba a distanciarse de su Padre. Al contrario, eso le daba la necesidad de estar mucho más cerca del Señor. Jesús no permitía en ningún momento que ni las multitudes, ni la fama, ni las necesidades de las personas, ni el servicio le quitaran su relación con Dios. Estas cosas eran importantes, claro que eran importantes. Servir a la gente, sanar a la gente, Él nos enseña también el servicio. Pero nos enseña también que Él se apartaba a lugares desiertos a estar a solas con su Padre. Y no se apartaba porque no tuviera la unción de sanar enfermos, de liberar y de todo lo que hacía. La tenía, era el mismísimo Dios.
aquí en la tierra en forma de hombre. Él lo hacía porque él sabía que dependía del Padre. Él lo hacía porque sabía que tenía necesidad del Padre. Él sabía que sin el Padre no podía desarrollar un buen servicio. Y si Jesús lo hacía, ¿por qué nosotros no lo estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos alejando de la relación que tenemos con nuestro Dios por el servicio? Nos equivocamos al pensar, hermanos y hermanas, que entre más hagamos para el Señor, más cerca vamos a estar, o más el Señor nos va a amar, o más aplausos vamos a recibir. Dios se agrada de nuestro servicio, por supuesto que se agrada de nuestro servicio, de nuestras obras, del trabajo, de que seamos responsables. Él se agrada de todo esto, pero también se agrada, y más se agrada, que nos presentemos delante de Él con un corazón contrito y humillado en su presencia. ¿Y cómo hallamos ese equilibrio? Jesús tenía equilibrio porque Él sabía y tenía muy claro cuándo retirarse, cuándo servir, cuándo descansar, cuándo orar, cuándo compartir, y sobre todo tenía muy claro de quién dependía. Por eso Jesús tenía equilibrio. ¿Y cómo logramos nosotros ese equilibrio? Con la sabiduría, hermanos y hermanas, que nos brinda el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que la sabiduría en Santiago nos dice que la podemos pedir al Señor y Él la va a dar sin ninguna restricción. Y la sabiduría es saber qué hacer, en qué momento hacerlo y cómo hacerlo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo sé si estoy perdiendo el equilibrio? Vamos a reflexionar en estas 3 preguntas y se van a responder cada uno de ustedes allí en su mente con el Señor. ¿Estoy sirviendo más de lo que estoy buscando a Dios? Número 1. ¿Estoy tan ocupado haciendo cosas para el Señor o trabajando que ya casi no tengo tiempo para estar con Dios? Y número 3, ¿estoy desarrollando más mis dones, pero estoy descuidando mi carácter? Estoy haciendo, pero estoy muy poco siendo delante del Señor. Un árbol, iglesia, no tiene que esforzarse para que vean cuál es su fruto. Un árbol simplemente es un árbol y da fruto cuando le llega el momento y ya. Nosotros no tenemos por qué estarnos sobreesforzando para demostrarle nuestro valor al Señor. Valemos la sangre de Cristo, amén. Cristo pagó por cada uno de nosotros y ese es el valor que nosotros tenemos. Somos hijos de Dios. Él nos creó, Él nos formó, Él nos hizo, pertenecemos a Él y debemos permanecer en el Señor. Debemos permanecer en Cristo Jesús. Juan capítulo 15, versículo 5, este versículo me encanta y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo tiene un orden y es: el que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Es decir, que primero hay que permanecer en el Señor para poder hacer y para poder dar y para poder llevar el fruto que el Padre nos está requiriendo también. Ser y permanecer en Dios, eso me va a dar el resultado de hacer. Debemos tener equilibrio, iglesia, porque al final, hermanos y hermanas, el capítulo 25 de Mateo nos dice que se nos va a preguntar por nuestras obras. Vamos a ser juzgados por nuestras obras. El Señor va a decir: bueno, ¿y qué hiciste con lo que te entregué? Recordemos la parábola de los talentos y recordemos también Mateo 25. Estuve enfermo y no me visitaste. Y por ahí se va el Señor. Nos va a preguntar: te di el don de hablar, por ejemplo, de predicar o de llegar a la gente. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Nos va a preguntar el Señor.
Pero antes, en Mateo 7:23, el Señor dijo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo vamos a responderle al Señor en esas dos preguntas? Obras, sí, pero también talentos. Y no quiere decir que por las obras nosotros vayamos a ser justificados. Sabemos que no es por obras para que nadie se gloríe, pero también sabemos que somos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras. Y esas buenas obras también van a ser preguntadas. Pero también van a ser preguntada nuestra intimidad con el Padre Celestial. ¿Cómo vamos a responderle al Señor? Es otra de las preguntas en las que vamos a reflexionar. Número uno, hay dos opciones. Número uno, Dios, me ocupé mucho en mi trabajo y en el servicio en mi casa. ¿Le vamos a responder así al Señor? ¿O le vamos a responder más bien: te busqué en todo momento y como resultado de esa intimidad que tuve contigo, aquí están los frutos que puedo presentarte? Tenemos dos opciones. Así que es momento que le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener ese equilibrio que necesitamos en nuestras vidas, que nos ayude a tener la capacidad de identificar cuando nos estamos yendo mucho hacia el lado de estoy haciendo y haciendo y haciendo. Porque cuando nos inclinamos hacia el lado de tener intimidad con el Señor constante, eso va a producir en nosotros fruto. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar delante del Señor, a presentar esta palabra que hoy yo he hablado a la inteligencia de cada uno de ustedes, pero es el Espíritu Santo de Dios